Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un grato saludo. Aquí Sia Kianju con ustedes para empezar la lectura de la página 154 en adelante de este capítulo 14 titulado Soacha, correspondiente al libro El caso Klein de la autora y escritora colombiana Olga Bejar, que habla sobre el origen del paramilitarismo en Colombia. Bien, entonces vamos a empezar a hacer la lectura. Empezamos. Wow. Les hubiera enseñado de haber sabido que era ese su objetivo, yo no prepararía conscientemente asesinos. Eso lo dijo Jair Klein. Y es terminante al asegurar que nunca enseñó a fabricar bombas. He sabido que varios de nuestros alumnos también tomaron cursos de explosivos. Nosotros solo enseñamos técnicas de defensa y ataque, con el fin de combatir a quienes no dejaban vivir en esa región de Colombia. Pero nunca les enseñamos a usar bombas, a matar civiles o a cometer atentados. Sé que también hubo instructores ingleses que sí dictaron esos cursos, pero no he oído que hayan sido procesados. Sus ojos se humedecen al pensar en las víctimas civiles de este episodio de la violencia en Colombia. Rápidamente inclina su cara para secar un par de lágrimas con su hombro. Hoy solo puedo arrepentirme de haber ido a Colombia. Juan Manuel escucha atentamente la lectura de las confesiones del israelí. Tiene su propio análisis si quiere exponerlo. Yo creo que Klein y los mercenarios que vinieron del extranjero a esos entrenamientos indudablemente fueron los que transformaron a un grupo de aficionados armados o que tenían la posibilidad de armarse en soldados, en hacer un ejército, una banda de sicarios, porque Klein les enseñó cómo hacer atentados, técnicas en explosivos que, obvio, después terminaron volviendo eso una máquina de exterminio contra la UP y contra mucha gente que de otra manera no hubieran conseguido el know-how que alcanzaron. No hay rencor en sus palabras, tampoco en su lenguaje gestual. Por el contrario, Juan Manuel Galán hace con tranquilidad, con mucha paz espiritual, un balance de su propio recorrido para tratar de que Klein pueda cumplir con la historia de este país. Lo primero era pedir la extradición de entrada para que el tipo cumpliera su condena acá. Si no se podía eso, por lo menos lograr que una comisión de fiscales fuera a Israel, le tomara una declaración y mirara la posibilidad, de acuerdo con lo dicho por él, que tan valioso y tan cierto era, de que pudiera proceder a una contrapropuesta, un principio de oportunidad, si él se hiciera merecedor de eso. Eso era un poco lo que se había tejido. Ahora el tema no sé cómo se está manejando desde que el ministerio se dividió en dos, en Interior y Justicia. A estas alturas yo creo que lo deseable sería poder reparar a las víctimas a través de lo único que repara, que es la verdad. Si todas las víctimas de esa época pudiéramos saber quién trajo a Klein, quién lo financió, quién le prestó la colaboración para realizar esos entrenamientos, quién se benefició de ellos, cuál era el propósito, si supiéramos las respuestas a todos esos interrogantes, creo que esa verdad quedaría para la historia. La verdad es la única reparación. En todo lo que hemos avanzado en la reconstrucción de esa verdad, creo que Klein tiene una ficha, un aporte muy importante que dar, pues fue como empezó todo.
Es el génesis de toda esa historia narco-paramilitar de los 80 que todavía estamos viviendo en la parapolítica de las bandas criminales, un proceso de reciclaje, de reproducción de esa violencia que él engendró. Lo único sería buscar un mecanismo para que él sienta una presión y un incentivo, al mismo tiempo para contar la verdad y que esa verdad sirva para que se avance en procesos que están en el limbo, que están dormidos por falta de pruebas. Pistas e indicios que sirvan a la justicia para no quedarse con la excusa de que no puede avanzar en el proceso investigativo. Pienso en los más humildes, los campesinos, la gente que fue víctima de masacres, desplazamiento, despojo de tierras. Si no logramos construir una esperanza de verdad y de justicia para ellos, habremos fracasado como políticos. Y en la nación yo creo que ese es el gran reto, que ese acceso a la justicia sea realmente un derecho universal y sea una posibilidad para todos, como nosotros que en esta persistencia y perseverancia de tantos años hemos demostrado que es posible alcanzar. Si se persevera y si se insiste, se obtienen resultados, porque realmente no somos las únicas víctimas. Sí, claro, somos la familia, las víctimas de sangre de Luis Carlos Galán, pero las víctimas políticas son toda la generación que él interpretaba, que veía en él una esperanza de cambio, de transformación, de que se abriera el camino a una nueva sociedad, que se cambiara la manera de pensar de los colombianos, y eso se frustró. Entonces, toda una generación es víctima de esa frustración. Le interesa que esto no quede en la impunidad, no solamente a nosotros. Notas. Primero, en el verdadero Pablo, Sangre, Traición y Muerte de Astrid Legarda Martínez, Ediciones Dipón, Bogotá 2005, libro basado en conversaciones con John Jairo Velázquez alias Popeye, lugarteniente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, se asegura que el paramilitar Henry Pérez fue quien le presentó a Rueda Rocha y a sus sicarios a Gonzalo Rodríguez Gacha, encargado por el cartel de Medellín de consumir el asesinato de Galán. Allí se consigna que esa fue el arma solicitada por el criminal por su bajo tamaño y peso. Se ha afirmado en algunos artículos de prensa que esa ametralladora forma parte de un cargamento que fue desviado de la isla de Antigua y que originalmente fue adquirido por Jair Klein para su fracasado proyecto de escuela de defensa. 2. Pizarro murió en pleno vuelo cuando se dirigía de Bogotá a Barranquilla el 26 de abril de 1990. 3. Bernardo Jaramillo fue asesinado cuando ingresaba al puente aéreo de Bogotá el 22 de marzo de 1990. 4. John Jairo Velázquez alias Popeye, lugarteniente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. 5. Malcolm Dees, historiador inglés, uno de los más importantes investigadores sobre historia y política colombianas de los siglos XIX-XX, recibió la nacionalidad colombiana en el 2008. 6. El 3 de marzo de 1989, José Antequera, líder de la Unión Patriótica, fue asesinado en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. En el mismo atentado fue herido de gravedad el dirigente liberal Ernesto Samper Pizano. 7. Periodistas Asociados, pionera como agencia de prensa en manos de un selecto grupo propietario de periodistas que pretendía trascender a partir de la exploración de géneros diferentes a la noticia diaria. 8. El crimen del coronel Valderrama Franklin Quintero, ver http://vimeo.com/100-502-16. Comandante del Departamento de Policía de Medellín, fue reivindicado por los extraditables banda paramilitar del cartel de Medellín. 9. Rodríguez Lara Bonilla, ministro de Justicia en representación del nuevo liberalismo, fue asesinado al anochecer de esa fecha dentro del vehículo oficial que le había asignado cuando llegaba a su casa en el norte de Bogotá.
10. Jesús Calderón, reconocido camarógrafo colombiano encargado del cubrimiento de la campaña electoral de Luis Carlos Galán y quien filmó las imágenes de su asesinato que le dieron la vuelta al mundo. 11. Ver. Epígrafe del libro La guerrilla por dentro, de Jaime Arenas, ícono editorial, Bogotá, 2009, página 15. 12. Maruja Pachón, hermana de Gloria, la viuda de Galán. Fue secuestrada el 7 de noviembre de 1990 junto con otros periodistas, entre ellos Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, Francisco Santos, periodista, hijo del entonces director del periódico El Tiempo, Hernando Santos, el periodista alemán Ero Bus, la reportera colombiana Azucena Líbano y María Montoya, hermana del entonces secretario general de la presidencia Germán Montoya. Con estos secuestros, los extraditables presionaban un viraje del gobierno de Virgilio Barco para suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. 13. Alberto Lluvis Hausbun fue víctima de un montaje que lo llevó a ser acusado del crimen de Galán. Estuvo detenido 4 años, pero recuperó su libertad al comprobarse su total inocencia. Murió el 27 de abril de 1998 cuando conciliaba con el Estado el monto final de su indemnización, luego de la demanda que presentó por 5.000 millones de pesos. 14. Ver los testimonios que hundieron a Santofimio, de Gonzalo Guillén, ícono editorial, Bogotá, 2011. 15. Noticias de un secuestro, libro de Gabriel García Márquez, Norma, 1996, página 329. 16. El 12 de noviembre de 1981, un comando del M-19 secuestró a Marta Nidies Ochoa, hermana de los narcotraficantes Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez. El plagio originó la creación de una organización financiada por el cartel de Medellín denominada Muerte a Secuestradores Más. 17. Teófilo Forero, sindicalista y directivo del Partido Comunista Colombiano, asesinado el 27 de febrero de 1989 junto con su esposa, el conductor y un aliado político. 18. El Boeing 727-21 con matrícula HK1803 de la aerolínea Bianca hacía la ruta Bogotá-Cali en la mañana del 27 de noviembre de 1989. 107 personas perdieron su vida. 19. A la postre, Gaviria resultó elegido presidente de la República y gobernó a Colombia entre 1990 y 1994. Bueno, ahí termina el capítulo 14, denominado Soacha. Podemos apreciar que si algo que a ellos mucho les interesaba era que esa verdad que se diera a conocer alrededor del mundo fuera para tumbar la impunidad de los criminales. En la actualidad, en nuestros días actuales, podemos apreciar que esa impunidad ya se está derrocando a través de lo que denunció en la JEP el señor Salvatore Mancuso, que ha puesto en jaque, casi que un jaque mate, al señor Álvaro Uribe Vélez y otros tantos como Francisco Pacho, como Francisco Santos, llamado Pacho, como Andrés Pastrana, que podemos conocer muchas cosas que han pasado y que vale la pena que recabemos un poco más en la investigación de conocer durante un tiempo de más o menos 8 horas de grabación el video que oficialmente se ha lanzado en YouTube por medio de Tercer Canal, donde se escucha toda la versión de la verdad emitida por Salvatore Mancuso, que vale la pena oír. El libro, en cierta manera, a la fecha de hoy, al tomar estas lecturas, se encuentra muy conectado con lo que está pasando hoy. Por eso se vuelve tan importante que, conociendo los antecedentes de lo que pasa con este libro, con los autores mencionados en este libro, nos lleva a conocer lo que pasa hoy en esas verdades que hoy todos los colombianos que estamos interesados en que en este país se viva una paz total, nos podamos de ello enterar. Por eso no es
digamos, ¿cómo le digo yo? Pasarlo por alto, obviarlo, ignorarlo, no. Tenemos que buscar esa verdad. Tenemos que tener conocimiento de esa verdad. Tenemos que saber la verdad, porque solo conociendo la verdad es la manera como matamos la impunidad de todos estos criminales que se han forjado un camino donde solamente han construido cualquier cantidad de maldad para crear crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, la intención es que a esos criminales hoy no les demos la brecha, no les demos la vía, la ruta, el camino, para que sigan delinquiendo, para que sigan saqueando, para que sigan robando, para que sigan sobornando, para que sigan extorsionando, chantajeando, mintiéndole al país o creando mucho más allá todo un afán de posibilidades para ellos estar defendiendo enormemente sus privilegios, su forma de ganar la riqueza, una riqueza que ellos obtuvieron a costillas de la mentira y que eso en cierta manera a nuestro país Colombia lo ha lapidado, de tal forma que muchos colombianos hoy, se puede decir que más de un 70% de colombianos son pobres, que muchos colombianos hoy no tienen las oportunidades que podrían tener como las tiene cualquier otro país, que nuestro país Colombia tiene que empezar a salir de ese fango, a salir de ese pozo y empezar a construir una nueva vía donde se prolongue los lazos, los hilos de paz, porque sabemos que con una paz total que esté promovida por un gobierno como actualmente el que tenemos de Gustavo Petro, es una paz que nos da el camino a la prosperidad, un camino a la abundancia, un camino a la posibilidad de progresar, de poder construirnos como un país de potencia en vida, que podamos nosotros con el tiempo exportar no solamente aguacatejas, no solamente mango, sino muchas cosas más. Pero para que todo eso se logre, el camino que tenemos que caminar es largo, es bastante largo, pero un camino para ese tipo de cosas que queremos los colombianos solamente lo podemos lograr cuando nosotros realmente, de corazón, con sinceridad, nos acerquemos a conocer las verdades. Esta es una manera más de dar esas verdades. Yo sé que otros colombianos como mi persona, hombres o mujeres, también están en el camino de construir poco a poco, paso a paso, esa verdad, para que muchas personas de estas generaciones y las próximas generaciones se puedan enterar. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.